Lista de cosas que el Dr. Jack Bright no puede hacer en la fundación. El Dr. Bright no puede usar SCP-559 con una vela para así, datos borrados, incidente del intento de ser amamantado 1. De hecho, vamos a cambiar esto por el Dr. Bright no puede ser amamantado. Y punto 102. El Dr. Bright no puede avisar de que SCP-014J ha roto la contención y luego dejar un tenedor del comedor en el pasillo 103. El Dr. Bright no es O5MJ. No existe tal posición en este momento 104. El Dr. Bright no puede darle a SCP-239 una copia de cualquier libro de Harry Potter 1 que hiciste 105. El Dr. Bright no puede usar a SCP-141 para darle a la gente multas de aparcamiento 106. El Dr. Bright no puede enviar nada al pasado, al futuro, o a dimensiones alternativas 107. El Dr. Bright no puede acusar a la gente de ser duplicados de sí mismo con la intención de que los eliminen, a menos que de verdad sean duplicados de sí mismo 1. El Dr. Clef no puede convencer a la gente de que el Dr. Bright es una copia de el 108. El Dr. Bright no podrá poner un vaso de orgasmo de SCP-294 en SCP-914 en ajuste muy fino 1. El Dr. Bright no podrá usar SCP-294 para crear un vaso de orgasmo memético y usarlo en las televisiones de todo el mundo 2. El Dr. Bright no puede usar SCP-294 para crear orgasmos de ninguna clase, meméticos, conscientes o de otra forma 3. En vista de los resultados de pedir un vaso de por Dios no, el Dr. Bright ya no puede usar SCP-294 directamente o fuera de las pruebas aprobadas 4. Dado que le pidió a otro miembro del personal que pidiera un vaso de Explodium desde SCP-294 para ver qué pasaría, el Dr. Bright no puede pedirle a otros miembros del personal que accedan a SCPs por él, no importa cuán instructivo, divertido o útil sea el resultado. La única excepción a esto es SCP-963-109. El Dr. Bright no puede hacer, aceptar, o tomar la iniciativa en apuestas en relación con escenarios clase X Fin del mundo 110. El Dr. Bright ya no puede acceder a documentos infectados con SCP-732 en compañía de SCP-239. El DM Lambda-2 ha sido enviado para contener a Chowder Clef, 111. El Dr. Bright no puede organizar, autorizar, o crear de ninguna manera, un derbi de demolición de la Fundación, protagonizado por SCPs 2383, 708, 666J, 2558J, 1543J, 2041J, 2103J, 968, 462, 115, y 225 para el gran final. No, simplemente no. Ni siquiera si tiras a 682 tratando de disfrazarlo de intento de eliminación 112. El Dr. Bright no puede usar el sistema de megafonía del sitio 19 para anunciar que acaba de ganar The Game. ¿Sabes qué? El Dr. Bright simplemente no puede usar el sistema de megafonía por ninguna razón, nunca 113. El Dr. Bright no puede solicitar acceso a todos los SCPs cúbicos para hacerse un fortín de ningún tipo 114. El Dr. Bright no puede ordenarle a nadie que se infiltre en el vestuario de mujeres 115. El Dr. Bright no puede jugar a la patata caliente con SCP-963-116. El Dr. Bright no puede organizar, programar, publicitar, promocionar, o vender entradas para luchas enjauladas entre Abel y SCP-682 SCP-117. Nos da igual cuántos O5s estén de acuerdo y cuántos precedentes haya, el Dr. Bright no puede tener un SCP de mascota 118. El Dr. Bright no puede combinar un cadáver infectado con SCP-008 y con SCP-217-119. Los Dres Bright y Clef ya no pueden tomar parte en investigaciones. Cualquier actividad que involucre 40 galones más de una libra, cualquier cantidad de superpelotas 1. Además, los mencionados no pueden convencer, chantajear u obligar a personal de clase de nadie a realizar tales actividades para ellos. 120. Desafío aceptado. 52 no es una excusa válida para nada. 121. El Dr. Bright no puede arrendar SCP-002, incluso especialmente si incluye la opción de comprarlo. 122. El Dr. Bright no puede vestirse como Joseph Stalin y emboscar al agente Strelnikov en los pasillos 1. En realidad, el Dr. Bright no debería poder disfrazarse de cualquier dictador comunista, no hay manera de que eso acabe bien. 123. El Dr. Bright no debe tener permitido el acceso a menú de la
Cafetería con más de 6 horas de antelación en ningún momento, ni puede hacer que cualquier otro acceda por él, directa o indirectamente. 124. El Dr. Bright no puede introducir niños pequeños en el árbol dador. 125. El Dr. Bright no puede coger prestado SCP-159 de su oficina. 126. El Dr. Bright no puede estar cerca de ninguna bebida carbonatada mientras esté en posesión de pastillas de menta. De marcamentos. La última vez que eso ocurrió se las arregló de alguna manera para causar un terremoto en la costa este de los Estados Unidos. El Dr. Bright no puede adjudicarse la responsabilidad por terremotos y otros desastres naturales a menos que de verdad sea el responsable de ellos. 127. El Dr. Bright no puede retar al nuevo personal a nadie a jugar Peekaboo 53 con SCP-569 0 SCP-173. 128. Cuando pidáis cosas online, enviarlas al código posta. Y no directamente al sitio 19. Ya hemos tenido a 3 carteros que han aparecido en la puerta principal. Como nos han encontrado, el Dr. Bright no debe dar indicaciones hacia el sitio 19 al personal ajeno a la Fundación 1. El Dr. Bright ya no puede dar direcciones de navegación al sitio 19 a ninguna parte, incluso especialmente al personal de la Fundación 129. La Fundación SCP no tiene ninguna posición llamada defenestrador jefe. 1 mentira 2 El agente Clef no puede crear nuevas posiciones. 130. Cualquier propuesta sobre un procedimiento de contención que incluya la frase robot gigante será automáticamente rechazada. 131. Fuerza excesiva no es lo mismo que la fuerza, por lo tanto su uso no convierte al Dr. Bright en un Jedi. 132. El Dr. Bright no puede usar SCP-914 para elaborar objetos del Team Fortress 2. 1 Sí, una Medigun sería una herramienta muy útil para el personal médico de la Fundación. No vamos a gastar más SCP-500 intentando hacer una, y menos aún después de SCP-427. 2 El Dr. Bright no puede usar SCP-914 para elaborar objetos del Minecraft, tampoco. Por cierto, tu pico de diamante ha sido confiscado. 133. El Dr. Bright no puede decirle a sus futuros huéspedes que se van a volver muy brillantes. 1 Y no puede decirle a nadie que la posesión son 9/10 de la ley. 2 El Dr. Bright no puede referirse al personal de clase D como vidas. 134. El Dr. Bright no puede enviar a SCP-1004 en un mensaje de email. 135. Da igual el ahorro en electricidad, ningún producto de SCP-158 debe ser empleado para iluminación. 136. SCP-001 no es el pene del Dr. Bright. 1 El martillo no es su pene. 2 El Dr. Bright no puede emplear sus genitales con el propósito de construir. 137. El Dr. Bright posee la habilidad de transferir su consciencia y el artefacto SCP-963 no posee ninguno de los siguientes. 1 Ojos láser, 2 Fosas nasales láser, 3 Censurado, láser, 4 Un anillo de linterna verde rojo el que sea. 5 Un esqueleto de adamantium, 6 Andurir. 7 Mjolnir. 8 Un mapa que guía a todo el oro nazi, 9 Un medallón antiguo, 10 Una copia del Necronomicon 10.1 Una versión de la Reina Valera del Necronomicon 11 Implantes cibernéticos de cualquier tipo 12 El Dragonzord. No me importa cómo lo hiciste, devuélvelo. 13 El 7 pulgadas elemento de la armonía 14 Gaidar. Infalible 15 Geudar infalible 16 El toque 17 El poder 18 El secreto 19 Telepatía 20 Telequinesis 21 T modelo original de filmación de cualquier nave espacial de ficción 22.337 AX 00 RS Kill 176.768, 23 El 6 sentido 24 La habilidad de distinguir entre mantequilla y no puedo creer que no sea mantequilla 138. Si la forma actual del Dr. Bright es vista cerca de una armería sin autorización expresa, iniciad el procedimiento de evacuación. 139. El Dr. Bright no puede probar SCP-826 con su cómic titulado Dr. Bright y las 79 vírgenes revistas Playboy lo que sea. 140, 4%. Que el Dr. Bright es un genio. Segundo solo ante Mel y yo somos colegas LOLZ 45%. 1 El Dr. Bright no puede darle acceso a SCP-732 a este documento. 2 El Dr. Bright no puede darle acceso a este documento a ningún SCP sin permiso del 05, 141. El Dr. Bright no puede decirles a los clase de nuevos que SCP-439 se ha escapado dentro de los cuarteles. 142. El Dr. Bright no puede hacer creer a otros miembros del personal que ellos son el Dr. Bright. 143.
El Dr. Bright no puede retar a SCP-082 a un concurso de bebidas, incluso si es seguro que pueda ganar. 144. Nunca hemos tenido un sorteo de vacaciones a Jamaica, el Dr. Bright no está a cargo de ello, y SCP-342 no es el bono de viaje de la Fundación 145. El Dr. Bright no tiene acceso autorizado a SCP-243 excepto bajo supervisión estricta. Creo que todos podemos recordar la gran migración de ayuda marital del 2011, 146. El Dr. Bright no puede desafiar al Dr. Gerald a cualquier carrera que involucre cualquier tipo de vehículo. El Dr. Bright no puede desafiar al Dr. Gerald a una carrera que involucre lo que sea. 147. El Dr. Bright no podrá acceder a la línea directa del Departamento de Informática a la base de datos del Departamento de Informática a ningún equipo de red que pertenezca al Departamento de IT. 148. El Dr. Bright no llevará muestras de SCP-1361 a comidas informales de la Fundación, barbacoas o colectas de alimentos de caridad. 149. SCP-963 no es una gema de alma, y hacer un contrato con el Dr. Bright no te convertirá en una chica mágica, uno ni siquiera si incluye un uniforme de chica mágica. 150. SCP-137 no debe ser utilizado en juguetes sexuales. Uno bajo ninguna circunstancia podrá el Dr. Bright exponer a SCP-137 a miniaturas de Barammer 40K. Otra vez. Ni siquiera en un intento de eliminar a SCP-682. 2 o a cualquier cosa creada por Bondertainment.